Escudriñando las Escrituras, un programa conducido por el Dr. Rudy Sáenz. Y no olvides escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Hola amigos, estamos en Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a seguir estudiando las Escrituras. Estamos en una serie que se llama Cristo Única Esperanza. Y hoy día vamos a hacer el capítulo 12 de esta serie, titulado La Mejor Decisión. A lo largo de toda nuestra vida, hermanos, tomamos muchas decisiones que van a ser ya sea para bien o para mal. El mundo generalmente nos ofrece suplir nuestras necesidades y placeres en base a lo que conocemos como la oferta y la demanda. Si el hombre, por ejemplo, demanda bienestar material, el mundo le tratará de dar eso. Si el hombre demanda bienestar social, el mundo también le tratará de dar eso. El problema es que las soluciones que el mundo ofrece están enfocadas solo en suplir necesidades en esta vida terrenal, aquí, el ahora o para un tiempo más. Pero el mundo no puede dar soluciones a lo que viene después de la muerte. Tomamos decisiones en vida y las decisiones que tomamos hoy vivos, conscientes de lo que hacemos, son decisiones que van a afectar nuestro futuro más allá de nuestra muerte. Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor, nos ofrece una solución definitiva a nuestro problema vital de no saber qué va a pasar con nosotros después de la muerte. Jesucristo es la solución real, verdadera, a nuestro problema de vida actual y de lo que viene después incluso de la muerte. No solamente Jesucristo nos soluciona lo que viene después de la muerte, que es lo más importante en realidad, la vida eterna, sino también que la vida eterna comienza ahora ya, con lo que Dios hace en el corazón y en la vida del creyente, produciendo cambios, transformaciones, obras que muestran realmente su fe salvadora, obras realmente que muestran la fe del creyente. Si seguimos solo tomando decisiones para esta vida, dejándonos llevar por el mundo, finalmente estaremos perdidos eternamente. Si pensamos en que hoy día queremos solucionar muchos asuntos de pecado, de remordimiento, de vergüenza, queremos cambiar nuestra vida, entonces Jesucristo es la solución mejor, es la mejor decisión para hoy y el mañana, que va más allá de cuando bajemos al sepulcro. Primera de Pedro capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Dios se hizo carne. Dios fue manifestado en carne en la persona de Jesucristo. Dice, puesto que Jesucristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, tú y yo también incluidos, también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y esta decisión de tomarte de Cristo, de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, termina con el pecado y
te permite vivir el tiempo que te resta en la carne, no conforme a lo que generalmente los hombres hacen aquí en el mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. No cada cual de acuerdo a su voluntad, sino cada uno de los salvados por Jesucristo de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso significa estar dispuesto a vivir el resto de la vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Y agrega 1 Pedro capítulo 4, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a los del mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, hermano, que cuando tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, a tus antiguas amistades o las personas que te conocían de algún otro modo, que conocían tu caminar en este mundo, ese caminar en el cual nosotros andábamos sin Dios, se sorprenden, hablan incluso mal o hablarán mal de ti, pues ellos no pueden aceptar que ahora tú vivas una vida tranquila y hayas abandonado tu vida desenfrenada o tu vida loca. Y dice la palabra ahí en 1 Pedro, pero ellos, estos que se ríen de ti o que hablan mal de ti, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y ese quién es? Sino el juez del universo, nuestro Dios, que se hizo carne. Mateo capítulo 18, versículo 7, dice Jesucristo con respecto a los que tropezarán en el camino que Él ha trazado. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y hay muchos personajes a lo largo de la vida de una persona, los cuales pueden influir en que tropecemos. Y también hay un personaje máximo en la historia de la humanidad que se le llama el anticristo. Y también hay otros personajes que se le llaman los anticristos, que van a hacer que tomes malas decisiones. La idea, hermanos, es que aprendas que Cristo es tu única esperanza y que es realmente la mejor decisión para tu vida. Hay muchas decisiones que sé que vas a hacer a lo largo de tu vida y muchas decisiones que no tienen mucho que ver con la palabra de Dios probablemente. Pero hay sí una decisión fundamental, elemental, esencial en tu vida, que es decidir a Cristo, decidir tomar ese camino. ¿Qué decisión vas a tomar en tu vida? O si ya la tomaste, ¿estás dispuesto a mantener esa decisión hasta el final? ¿O buscarás suplir solo tus necesidades básicas de bienestar, de placer en esta vida de acuerdo a la oferta del mundo? ¿Quieres ser distinto al mundo? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Seguirás a Cristo hasta el final? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen,
vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, oh. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 12 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado La Mejor Decisión. Todas las personas tomamos malas decisiones en nuestra vida. Muchas veces tomamos malas decisiones, de las cuales nos arrepentimos. Pero lo importante es aprender a pararse después de haber tomado una mala decisión que nos hizo caer. Y cuando estamos con el Señor, cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, las malas decisiones que aparecerán en el camino ya no serán de la misma magnitud, ni de la misma potencia, ni frecuencia con que eran antes. Vendrán tropiezos. Lo importante es estar lleno del Espíritu Santo, es estar en Cristo, porque si estamos en Cristo y llenos del Espíritu Santo, esos tropiezos deben desaparecer. Mateo 26:24, dijo Jesús: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y esto lo decía Jesús con respecto a Judas, a este discípulo que él mismo eligió de acuerdo al plan divino. Y Judas tomó una muy mala decisión en su vida. Esa decisión de traicionar a Jesucristo por 30 monedas de plata. Y después tomó otra muy mala decisión: borrarse de este mundo. Es una muy mala decisión el borrarse de este mundo. El suicidio es una pésima decisión para solucionar problemas. En realidad, mirado desde el punto de vista eterno, atrae consigo más inconvenientes a estos pobres suicidas. Si bien es cierto, Judas había realizado la más grande traición al traicionar a su Señor, si hubiera tal vez, hipotéticamente, esperado 3 días, pudiera haberse arrepentido tal vez ante los pies de Jesús resucitado, y otro final para su vida hubiere tenido. Así que no hay que apresurarse tampoco en tomar decisiones equivocadas. Y cuando estás pasando por un mal proceder, no te apresures a tomar malas decisiones, a seguir por un mal camino. Busca a Dios, busca al que te puede ayudar en estos momentos difíciles. El arrepentimiento de nuestras malas acciones, el clamar por el perdón del Señor, es mejor decisión que el borrarse, que el suicidio, para evadir vanamente la responsabilidad. A Judas le faltó el Espíritu Santo en él para poder tener ese arrepentimiento correcto. Tal vez Judas tuvo remordimiento por lo que hizo, pero no pudo más, pues como dice la Escritura en la cena del Señor, ahí el día jueves antes del martirio,
el diablo entró en él. Y sin el Espíritu Santo fallamos, y más aún, con el diablo en el corazón, es peor aún. Cuando no tenemos el Espíritu Santo, la posibilidad de cometer errores es enorme. La posibilidad de tomar malas decisiones es realmente muy posible. Pedro, el famoso apóstol Pedro, el que dijo que no iba jamás a negar al Maestro, finalmente negó a Jesucristo, según lo que el mismo Jesús le dijo que haría, que lo negaría antes que el gallo cantara. Y cuando Pedro estuvo atemorizado, lleno de miedo, negó a Jesucristo y no quiso arriesgarse a ser juzgado como cómplice. Jesucristo conocía lo que Pedro haría esa noche de viernes en la madrugada cuando él fuera arrestado y juzgado, y cuando Pedro se acercó a él para decirle que él jamás lo abandonaría, él le profetizó, le adelantó cuál sería su conducta, cuál sería su decisión en esos momentos difíciles. Y a pesar de que Pedro fue advertido al verse enfrentado al problema de que lo identificaron como uno de los seguidores de Jesús, él reaccionó tal vez como cualquiera de nosotros, como cualquier hombre temeroso de los terribles juicios judíos, de los injustos juicios judíos de aquella mañana de viernes. No fue hasta que el gallo cantó cuando Pedro se dio cuenta de su traición. Dice Mateo 26:7, entonces Pedro recordó que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, dirás 3 veces que no me conoces. Entonces, dice la Escritura, Pedro salió de allí y lloró amargamente. Esa mala decisión de haber negado al Maestro por miedo le costó unos difíciles días antes que realmente volviera a ver a Cristo resucitado. En realidad, todos fuimos cómplices para que Jesucristo fuera a la cruz. Y gracias a que hemos pecado, Jesucristo tuvo que ir a la cruz. Así que tú también y yo hemos negado al Maestro con nuestra forma de proceder, con nuestras malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida, con nuestro mal accionar. Las Escrituras, en todo caso, dicen que no hay bueno, ni siquiera uno. En la carne, hermanos, sin Dios en nosotros, sin Cristo en nosotros, sin el Espíritu Santo llenándonos, todos somos débiles. Todos finalmente somos débiles y fallamos. Pero la historia no terminó ahí con Pedro. La historia nos recuerda que este Pedro fue lleno del Espíritu Santo y se mandó un tremendo mensaje ahí en Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre primero los judíos y después sobre todos los que creyeron y no eran judíos, sobre los gentiles, como se le llama ahí en la Escritura. Y años más tarde, este mismo Pedro, lleno del Espíritu Santo, tomó su cruz y dio su vida por la causa de Jesucristo y no le negó. El problema, hermanos, del pecado es que con el pecado nos escondemos de Dios. Así como Adán y Eva se escondieron en el huerto después de haber pecado, así como Pedro también se volvió a lavar redes y volvió a su antiguo trabajo de pescador y en cierto modo se escondió de Dios, trató de esconderse de Dios. Asimismo, hay muchos que siguen pecando,
asumiendo todo tipo de consecuencias negativas, sin decidirse realmente al arrepentimiento, a no tratar de esconderse de Dios, a seguir a Cristo con fe, sin miedo, sin turbarse, sin confundirse, sin tener inquietud en la vida, sino recibir esa paz que solamente da Dios. No esa paz que el mundo ofrece, esa tranquilidad que el mundo te ofrece con decisiones que el mundo desea que tomes para que seas un hombre que viva tranquilo, social o económicamente o materialmente, sino esa paz que da Dios, esa paz que puede tener un cristiano al momento incluso de su muerte y estar tranquilo porque va a mejor lugar. Según, hermanos, la tradición dice que Pedro, el que tomó esa mala decisión de negar al Maestro, fue crucificado el mismo día junto a su esposa. Cada vez que pecamos deliberadamente, le fallamos gravemente a Dios. Y frente a estos pecados, ¿qué harás? ¿Qué decisión tomarás? ¿Volverás a ellos más tarde, después de pasar muy poco tiempo tratando de sentir que has sido restaurado? ¿Volverás de nuevo al barro tal cual dice la palabra, lo hace el cerdo? La palabra es dura con respecto al que vuelve al pecado. Pero nosotros que hemos conocido a Cristo, sabemos que la mejor manera es confesar nuestros pecados ante Dios, es la oración, es estar en comunión con Dios, es no enfriarnos, es en congregarnos para mantenernos ahí calientitos en recibir la palabra, en recibir la palabra de Dios que es una voz de aliento y también para que reflexionemos en nuestra vida que llevamos. Cada vez que pecamos deliberadamente le fallamos gravemente a Dios. Frente a ello, ¿qué harás? ¿Tratarás tú por tus propios medios intentar borrar tu pecado y sanar tus heridas? ¿O buscarás una ayuda superior? Alguien que sane tus heridas, el que borró tus pecados en la cruz. ¿O lo harás de qué forma? ¿Qué decisión tomarás? ¿Tratarás tú de arreglar con tus propios medios humanos? ¿O amargamente llorarás arrepentido ante Dios como lo hizo Pedro cuando se dio cuenta que había tomado una mala decisión al negar a Cristo? ¿Qué harás? ¿Qué decisión tomarás? ¿Buscarás que alguien sane tus heridas? ¿O irás al especialista, a Jesús? Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido y esas crueles palabras que un día marcaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor.
sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Son mis errores, son mis fracasos, son esos miedos que yo llevo en mi interior. Es el sentirme menos o más que otro, es no aceptarme así como soy. Son esas veces que me fallaron, son los rechazos y el amor que no recibí, esos momentos en que me he sentido solo, son esas cosas que nunca tuve y las que perdí. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 12 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado La Mejor Decisión. Existe en la vida el gran problema que son las malas decisiones que tomamos con respecto a nuestra sexualidad. Sabemos que todos hemos nacido con un sexo, masculino o femenino. El médico, la matrona o el obstetra, cuando nace un bebé, dice sexo masculino o sexo femenino. No hay una tercera, cuarta o quinta posibilidad, como dicen los mentirosos en diferentes países, y que aún lo han legalizado esas mentiras. Pero yo como médico te digo, yo he atendido partos, he hecho la operación cesárea, y al sacar al bebé que estaba dentro del útero, tengo solamente dos opciones: sexo masculino o sexo femenino. Ahora, no es hasta después de la adolescencia cuando realmente ese sexo empieza a dar deseos que le llamamos deseos sexuales, reales, de intimidad sexual, deseo de tener lo que llamamos las relaciones sexuales. Pero existen deseos sexuales inadecuados, que también habla la Escritura de eso. Estos deseos surgen a raíz de codiciar o querer tener algo prohibido o que no es conveniente de acuerdo a la naturaleza o a la voluntad de Dios. Lo más que nos importa es que estos deseos sexuales sean inadecuados de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues ahí está claramente definido qué es
lo correcto y qué es lo incorrecto. Usted puede estudiar mucho este tema de la sexualidad con muchos pasajes de la Escritura. Hoy día vamos a mencionar lo que dice en Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y esto todo en el contexto del amor al prójimo. Pues si el cristiano dice que ama a su prójimo, y todo ser humano en el fondo es su prójimo, dijo Jesús, entonces no puede haber un cristiano que esté deseando, codiciando la mujer de otro, que no quiera beber de su propia cisterna, de su propia agua, como dice también otro pasaje de la Escritura. Y Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la idea, hermano. La idea es que cualquier persona debe tener una sola pareja. Ahora, esto es muy claro y fuerte en la Escritura para ordenar los pasos del creyente. Ahora, que actualmente en muchas iglesias se toleren muchas cosas, eso no significa que eso es lo correcto. Y si usted ha visto eso, bueno, eso ya sabe, de acuerdo a la Escritura, está errado. En la Escritura también aparecen historias de grandes personajes que cometieron este grave pecado. Segunda de Samuel, por ejemplo, en el capítulo 11, de los versículos 1 al 24, usted puede revisar la historia del famoso rey David y su deseo sexual inadecuado con la mujer de uno de sus soldados. Dice la historia que una tarde de primavera, el rey David se paseaba por la azotea de su palacio y de pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. Mala decisión toma David. La mira, la sigue mirando, la codicia. Y después, otra mala decisión. Mandó enseguida, dice, a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, esposa de Urías. Esposa de Urías, o sea, era una mujer casada, que era casada con un soldado de su propio ejército. Entonces, David toma ahora otra mala decisión. Mandó a traerla y tuvo relaciones sexuales con ella. Y Betsabé, como estaba en un momento fértil, quedó embarazada. Luego le mandó a decir a David, a los días después, que estaba embarazada. Y al enterarse, David ordenó traer al soldado Urías, que estaba en el frente de batalla, pues había tramado un plan para engañarle, para hacer lo que él se acostara con su esposa y hacerle creer que el hijo que esperaba esa esposa era de él. Pero este soldado, fiel a sus principios militares, no quiso acostarse con su esposa, y David, al no poder engañarlo, al no poder lograr que él fuera y se acostara con su mujer, ordenó otra mala decisión, que fuera puesto en primera línea de batalla para que fuera muerto por los amonitas, y así sucedió. Más encima, Urías elitita, el esposo de Betsabé, él mismo llevó la carta y fue fiel y no abrió la carta y se la entregó a su general de ejército, quien al leerla obedeció la orden, la decisión del rey David. Así que dice la Biblia en lenguaje sencillo, en 2 Samuel 12:18, entonces Dios envió al profeta Natán a David con una historia de un hombre rico y un hombre pobre.
Y la historia decía que un día el rico mató la única oveja amada del pobre para hacerle un banquete a un visitante. Y la historia se trataba de que este hombre rico tenía mucho ganado y este hombre pobre tenía una sola ovejita, que la amaba muchísimo. Pero este rico, al tener un visitante, no quiso matar de una de sus ovejas, sino que mató la única ovejita amada que tenía este hombre pobre. Al oír esta historia que contó el profeta Natán, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo al profeta: pero ¿cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimiento. Te juro por Dios que tendrá ahora que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita. Y además dijo, merece la muerte. Justamente, hermanos, el pecado merece la muerte. Y entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre rico de esa historia. Y lo desenmascaró del pecado que había cometido con esta mujer, con Betsabé. Y le dijo: y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te matara todas las veces que te persiguió por todos lados. Hasta te di su palacio y sus mujeres. Y aún, dice, habría dado mucho más si tú así lo hubieras querido. Y finalmente en 2 Samuel 12:15 dice que Jehová permitió que muriera el niño que esperaba Betsabé de David. Y ese fue el final de esa parte de la historia. La mejor decisión, hermano, de David hubiese sido cuando estaba paseándose ahí en la azotea de su palacio y vio a esta mujer bañándose. Esta hermosa mujer debiera haber dejado de mirar, huir de ese lugar y no seguir ahí disfrutando como lo hace hoy día millones de hombres y de personas en el mundo que se quedan sumidos en las imágenes pornográficas y en las imágenes reales de codiciar a una hermosa mujer que está frente a sus ojos, en la vida práctica, en la vida real. La mejor decisión de David hubiese sido dejar de mirar e impedir que la tentación lo hiciera caer. Y así debiera ser también esa decisión que tú debieras tomar cuando estás frente a deseos sexuales inadecuados, para que esos deseos sexuales no crezcan en ti. Hoy, como decía, con el gran aumento de la pornografía y la liberación sexual y esas hermosas prendas que usan las mujeres hoy día y este gran destape sexual, hay muchos estímulos que permiten el aumento explosivo de estos deseos sexuales inadecuados que finalmente llevan a la fornicación, al adulterio y a todo tipo de pecados sexuales. La palabra nos insta a tomar la mejor decisión, nos insta a huir de ellos. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, huid de la fornicación. Eso es lo que nos enseña la palabra, arrancar. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Van a haber ocasiones de caer, claro que sí. Y eso es muy fuerte en los hombres, probablemente mucho más fuerte, naturalmente mucho más fuerte que las mujeres. Pero hoy día también vemos cómo se han desarrollado estos deseos sexuales inadecuados también en el mundo actual. Y las mujeres también caen presas de estos deseos sexuales, de fornicación y adulterio, como tal vez nunca antes en la historia. Lucas capítulo 17, versículo 1 dice que Jesús dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Así, hermano o hermana querida, si estás tentado
deseoso de fornicar, deseoso de cometer adulterio, o ya lo hiciste incluso. Tu decisión es huir. Tu decisión es no ceder. Tu decisión debe ser no pecar. Tu decisión debe ser tener a Cristo en tu corazón. Y si le has dejado un poco de lado, te debes dar cuenta que en realidad el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es tu única esperanza en realidad para salir de estos deseos sexuales inadecuados, o mejor dicho, para no entrar en estos deseos sexuales inadecuados. Tentado estás, no cedas, no cedas, porque eso es lo que agrada al Señor. Imposible es que no vengan tropiezos, pero el adúltero y el fornicario no heredarán reino de Dios, dice la palabra. Y ay de aquel por quien vienen estos tropiezos, pues cuando un líder o un cristiano o un hombre que se cree muy religioso, o una mujer que se cree muy religiosa, cae en estos tropiezos, entonces eso hace tropezar también a los que están más débiles. Tentado estás, no cedas, huye. Tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, con toda tu fe, rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser. Corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con la serie Cristo, única esperanza, y el capítulo 12 titulado La mejor decisión. Hay otras decisiones también que afectan a veces a los creyentes.
Hay muchos que han tenido una vida notable en la iglesia, asumiendo incluso cargos, tomando el púlpito, evangelizando, predicando la palabra, ayudando a otros, estando incluso ahí siendo la mano derecha a la diestra del pastor. Pero hay gente, y seguramente tú conoces, personas que, amando más este mundo, se han alejado de la iglesia y ya son carbones apagados o casi apagados fuera del lugar donde se está desarrollando la fogata, y un carbón alejado de los carbones ardientes en el fuego mismo es un carbón que se va a extinguir su calor, su fuego. Según de Timoteo 4:10 está este versículo que nos habla de este compañero de Pablo, Demas. Dice Pablo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. El problema de Demas fue volverse al mundo y sus deleites, abandonando a su compañero Pablo. Y el problema de Demas fue que en un momento determinado tuvo que decidir entre irse al mundo, abandonando a Pablo y sus prisiones, versus quedarse junto a la aburrida vida encarcelada de Pablo. Y tomó una mala decisión. No sabemos finalmente qué pasó con este Demas. Lo vemos en 2 cartas, siendo compañero de Pablo, pero lo vemos aquí en 2 Timoteo 4:10, abandonando a Pablo, yéndose al mundo, amando más este mundo que a la causa del Evangelio. Hoy muchos también, muchos cristianos, muchos que se bautizaron incluso, o que hicieron un compromiso, un día de rodillas, arrepentido, en la iglesia o en cualquier otro lugar, han desamparado ese camino y se han ido ahora por sus estudios, por su trabajo, sus riquezas, sus placeres, su entretención, y han desamparado el camino que los conduce a aprender de Dios, a congregarse regularmente, a estar en el cuerpo de Cristo, a estar en comunión con otros creyentes. Incluso algunos han tejido una decisión de la cual se justifican y dicen, pero si yo puedo ser cristiano, evangélico incluso, sin congregarme, sin ir a la iglesia, porque no creo en la institución de la iglesia. No creen en lo que Cristo dejó, en lo que dice su palabra. Bueno, y si no creen en algo que es tan tangible, ¿cómo pueden creer que van a ir a un mundo eterno? ¿Qué van a hacer cuando lleguen al reino de Dios? ¿Le van a decir al Señor, Señor, yo quiero una isla acá en tu reino, porque no quiero compartir con toda esta gente? ¿Qué van a hacer? ¿Te das cuenta? Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El otro día me acuerdo que conversaba con una persona y me contaba los maravillosos dones que Dios le había dado, pero esta persona no quería congregarse. Y me hablaba de cuántas cosas sobrenaturales había tenido en su vida, y visiones y cosas extraordinarias, pero no quiere congregarse. Entonces yo le decía, pero si Dios te da algo, no es para ti, no es para que te lo sirvas tú, para que te lo comas tú egoístamente, y para que tú sientas que, wow, qué hermoso lo que Dios me ha dado, qué maravilloso lo que el Señor ha hecho conmigo. Bueno, Dios lo hace porque Dios quiere usar esos dones que te ha dado, esos talentos, que por gracia te lo ha dado porque no lo mereces,
para que lo utilices con otras personas. Esa debe ser tu decisión, no el alejarte de la iglesia. Si iglesia perfecta no vas a encontrar, si en todos lados somos seres humanos, si yo mismo soy iglesia, tú mismo eres iglesia, y tú y yo somos imperfectos aún. Vamos en el camino de la perfección. Estamos mirando en esa dirección, pero ni tú ni yo somos perfectos como para que alguien diga, no, yo no me quiero congregar porque tú eres imperfecto y tú vas a esa iglesia. Pero si el que no se quiere congregar también es imperfecto. Y por eso vamos, por eso tenemos que exhortarnos unos a otros. Y sobre todo dice que aquel día se acerca el día de tu muerte, se acerca el día en que viene Jesús. No sabemos ni cuándo viene Jesús, ni cuándo abandonamos este mundo. No dejar de congregarse, y menos aún, alejarse de la congregación y de los hermanos cristianos, porque amaron más este mundo y desamparan los compromisos que habían asumido. Hay cristianos incluso que están dispuestos a ir, por ejemplo, a un campamento cristiano, un paseo, o disfrutar de un encuentro deportivo, por ejemplo, con otros cristianos, pero no están dispuestos a hacer el trabajo duro que demanda el Evangelio, a tomar esa decisión de hacer lo que la Biblia les dice, pero sí quieren la iglesia como un grupo social, como dicen, no, pero si estamos en comunión está bien, hay que conocerse. Es bonito ir a un campamento, es hermoso pasear con los hermanos en Cristo, es lindo disfrutar de un encuentro deportivo en donde no haya pelea, no hayan discusiones, no hayan ofensas. Pero hay que hacer el trabajo de predicar el Evangelio, hay que hacer el trabajo de ayudar al prójimo, hay que hacer el trabajo de equipo con los otros creyentes, donde tenemos que reunirnos y hacer cosas que juntos, en armonía, para agradar a Dios, para hacer la tarea que Dios nos está encomendando en el lugar, en la instancia que Dios está poniendo al frente. Pero la tibieza espiritual, hermano, la tibieza de este mundo, ha confundido a muchos que no quieren mezclar su vida personal con la iglesia. Pablo nos enseña con su deseo, por ejemplo, de ir a Roma, que él decía, no, yo quiero ir a Roma, y el profeta Ágabo le dijo, te atarán, y se agarró un cinto, agarró el cinto de Pablo y se ató, y dijo, así te llevarán y te harán esto otro, y Pablo se alegraba porque él iba a ir a Roma, porque iba a ser llevado, tenido en cuenta de asumir un papel importante, que era ir a predicar a la capital del imperio, ir a predicarle allá mismo al emperador o a los siervos del emperador, ir a predicarle a Jesucristo, ir a dar testimonio de Jesucristo, sin importarle de ser encarcelado. Y eso es una vara muy alta que dejó el apóstol Pablo, que nos pone a todos los cristianos. Estar dispuesto a renunciar al mundo y sus placeres por el deseo ardiente de predicar a Cristo. Vaya que sería hermoso que cada uno de nosotros sintiera que este deseo ardiente de predicar a Cristo, de ir haciendo renuncias con respecto a decisiones de amar más este mundo y sus placeres, y acercarnos cada día más al trabajo que Dios ha determinado para cada uno dentro del cuerpo de Cristo. En nuestra vida cristiana, hermanos, tendremos la oportunidad de enseñarle a varios, pero en realidad no sabemos si más adelante cuál de esto puede seguir fielmente a nosotros y puede ser, o tal vez un Demas que nos abandone, que claudique ante los placeres de este mundo. Demas parecía un hombre entregado a la causa, y por lo menos en 2 cartas aparece como fiel colaborador del apóstol Pablo. Pero finalmente nos enteramos ahí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10 que sucumbió ante los atractivos que le presentó el mundo y abandonó al líder de los cristianos europeos. ¿Y tú? ¿Qué decidirás cuando estés en el problema de elegir seguir a Cristo o elegir hacer tu vida a tu modo?
¿Volverás, como dice la Escritura, como el cerdo al barro? ¿O como el perrito al vómito? ¿Retrocederás? Que Dios nos ayude cuando nuestras fuerzas flaquean. Y esa es su promesa, que Él estará con nosotros todos los días, cada día, hasta el fin del tiempo, para que no retrocedamos. No retrocedas, no, hermano querido, que por mirar atrás la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. No retrocedas, no, hermano querido, que por mirar atrás la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Es mejor sufrir para gozar que gozar para sufrir. Si sufrimos por la causa de Cristo, gozaremos por la eternidad. Al mundo y las cosas que están en él, porque el destino cruel de los transgresores es el infierno de fuego eternal. No ames al mundo ni las cosas que están en él, porque el destino cruel de los transgresores es el infierno de fuego eternal. Es mejor sufrir para gozar que gozar para sufrir. Si sufrimos por la causa de Cristo, gozaremos por la eternidad. Es mejor sufrir para gozar que gozar para sufrir. Si sufrimos por la causa de Cristo, gozaremos por la eternidad. Cristo te ama, no retrocedas. Estamos escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 12 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado La Mejor Decisión. Hay decisiones que son difíciles, sobre todo en este mundo que está tan gobernado por la economía, por el dinero, en donde los que no tienen dinero sufren las consecuencias en el día a día de carecer de este preciado recurso, sobre todo en los países donde no existe los trueques ni nada por el estilo, sino que todo se compra o se vende. El principio de todos los males, dice la palabra, es el amor al dinero. Decisiones difíciles tienen que tomar incluso muchos hermanos que ya debieran haberla tomado, de tal vez no seguir ganando más de lo que ganan, sino seguir creciendo más espiritualmente de lo que han crecido. Hay algunos que, amando más el dinero, están quitándole mucho tiempo al Señor, y amando más sus negocios,
están dejando de hacer cosas que soñaron hace muchos años atrás. Y tal vez es bueno que recuerden esos sueños. Tal vez es bueno que vuelvan a recordar todo lo que ellos pensaban que podían llegar a ser algún día por la causa de Cristo. Pues es necesario que dejemos de codiciar cosas necias, sino más bien deseemos servir al Señor, como dice la Escritura, siendo esclavos de un rey. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 al 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y hoy día esta palabra es fuerte en muchas iglesias donde hay hermanos y hay líderes y hay lobos disfrazados de ovejas que están interesados en la lana de los creyentes, de sus miembros. El problema también del afán es por el materialismo, por el querer tener una mejor casa, un mejor auto, una mejor educación para sus hijos, un mejor trabajo, mejores vacaciones, mejor bienestar de todo tipo. Millones hoy deciden afanarse y volverse esclavos del trabajo para lograr holgura económica, bienestar social, comodidades y bienes, y terminan siendo esclavos de sus negocios en vez de ellos ser dueños de un trabajo o dueños de un buen negocio. Terminan siendo ellos esclavos de ese negocio, de ese buen trabajo. Su vida pasa a ser un obrero de ese negocio. El tema, hermano, es afanarse en ello. No es que esté prohibido trabajar o que esté prohibido ganar dinero. Y el problema es dejar de lado el crecimiento de tu espiritualidad, el crecimiento con tu Dios, dejar de lado la voluntad que había para ti de parte de Dios, el camino que Dios había trazado para ti, las buenas obras en las que tú debías caminar, las has dejado de lado. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21, hay una historia que nos cuenta Jesús. Una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, pásalo bien, pásalo excelente. Pero Dios le dijo: necio o necia, también puede ser, ¿no es cierto? Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios, dijo Jesús. Está clarito. Hay algunos que han puesto su mirada, su pasión, sus objetivos, sus metas para este año, el lograr tal o cual bienestar económico, crecimiento, desarrollo social, desarrollo económico. Pero no saben cuándo se le acaba la vida, no saben cuándo viene Cristo, ni tampoco, finalmente, qué harán sus herederos con todo lo que ha invertido, con todo su esfuerzo.
El Salmo 103, versículo 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y esta es una hermosa palabra que nos habla que así como los padres terrenales se compadecen de sus hijos y los ayudan y trabajan para ellos y tratan de darle lo mejor, así se compadece aún más Dios de los que tienen temor de Él, de los que quieren hacer su voluntad, que quieren rendirse a sus caminos. Pero pareciera que incluso algunos cristianos se justifican en esta palabra, argumentando que así como la palabra dice, ellos se compadecen de sus hijos y por eso trabajan tanto. Y por eso tienen 2 trabajos, o por eso su negocio lo tienen tanto tiempo abierto y hay tanto que hacer, porque en el fondo es el amor que ellos tienen a sus hijos. El argumento para afanarse trabajando es generar recursos para el hogar, incluidos los hijos. Pero fíjate que este exceso de tiempo invertido en generar recursos ha terminado en división familiar. Hoy día las familias están divididas, son muchos los que se separan. Los hijos pasan mucho tiempo solos, o guiados por un televisor, por un juego de video, por un celular, por un computador, guiados por terceros, guiados por malos instructores educacionales, profesores que no les hablan de la palabra de Dios, le hablan otras cosas que la mayoría de ellas nunca les servirá en la vida, se les olvidará. El negocio de la educación es tremendo. 1 Timoteo 6, capítulos 7 y 8, dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso dice la palabra, el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, esto no significa que debemos vivir en forma miserable, sino más bien nos insta a no estar disconformes si tenemos poco y a no afanarnos en cuestiones materiales, porque finalmente cuando bajemos al sepulcro no nos podremos llevar el auto, la casa, y si aún nos echaran el celular o los anillos, de nada nos van a servir. Debemos realmente elegir lo espiritual. Esa debe ser la mejor decisión. Decidir elegir a Cristo como nuestra gran y única esperanza de una vida realmente duradera, gozosa, la vida eterna que da Dios, y comienza cuando el cristiano realmente se arrepiente creyendo en Cristo. Mateo 16:26 habla Jesús. Nos aconseja el Señor en su palabra, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pues finalmente lo más importante es el alma. ¿Qué va a pasar contigo, con tu alma? Es verdad, tu cuerpo va a bajar al sepulcro, se va a deshacer, tu ropa con la que te vistan ahí en el ataúd se va a deshacer. Y los que más encima van al crematorio, esas cenizas van a desaparecer. Pero ¿qué va a pasar con tu alma? Dice el Señor. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, dice la palabra, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y esa sí que es una buena decisión. Hacer la voluntad de Dios. Pues eso te dará eternidad. El mundo pasará. Incluso dice la palabra que la tierra y los cielos que vemos hoy día serán deshechos. Pasarán. Y los deseos de todo tipo, de amar este mundo, los deseos sexuales inadecuados, los deseos de engañar, todos los deseos de la carne pasarán. Las codicias, todo pasará.
Así que tu mejor decisión debe ser hacer la voluntad de Dios. Y esa es una decisión que tiene una repercusión eterna. Así que no cedas a la tentación del dinero y del materialismo que hoy día inunda nuestros hogares, el cine y en todo lugar. Por el amor al dinero han desaparecido muchas familias. Por el amor al dinero muchos han bajado al sepulcro y sus almas están ahí, perdidas, esperando el juicio final de condenación. Por el amor al dinero, el hombre vende su alma. Por el afán de riquezas, olvida a Dios, olvida todo. Ay, por el afán de la comida, del vestido y la bebida, se olvida de Dios. Por el amor al dinero, el hombre vende su alma. Por el afán de riquezas, olvida a Dios, olvida todo. Ay, por el afán de la comida, del vestido y la bebida, se olvida de Dios. Por eso es que le va tan mal y no logra disfrutar lo que consigue con afán. Por eso es que le va tan mal y no logra disfrutar lo que consigue con afán. Amor al dinero, se olvida lo prometido. Cuando alguna vez prometiste servir a Dios, servirle todo. Ay, parece que nada te falta, que tienes todo en la vida y te olvidas de Dios. Amor al dinero, se olvida lo prometido. Cuando alguna vez prometiste servir a Dios, servirle todo. Ay, parece que nada te falta, que tienes todo en la vida y te olvidas de Dios. Por eso es que le va tan mal y no logra disfrutar lo que consigue con afán. Por eso es que le va tan mal y no logra disfrutar lo que consigue con afán. Por eso es que le va tan mal y no logra disfrutar lo que consigue con afán. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 12 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado La Mejor Decisión. Cuando te encuentras en la disyuntiva de decidir seguir tus propios deseos o hacer la voluntad de Dios y aún sufrir por ello, recuerda la historia
de los últimos días de Jesús acá en la tierra antes de ser llevado al madero de la cruz. La elección de Cristo en el huerto de Getsemaní, ahí en el Monte de los Olivos. Cómo Él, a pesar de saber exactamente lo que le pasaría, el sufrimiento que ya sentía que venía sobre Él, no fue piedra de tropiezo para ser obediente al plan de Dios. Y Jesús tuvo que elegir ser obediente al plan de Dios versus haber podido elegir evitar el sufrimiento temporal. Y Jesucristo, como hombre que era, sintió una gran angustia al conocer lo que le sucedería en unos momentos más, al ser arrestado, maltratado, mal herido, crucificado y muerto. Así que Él, sintiendo ya que su hora había llegado, puesto de rodillas, dice, humillado como debe ser, oró. Lucas 22, versículos 42, dice la palabra, y oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está diciéndole al Padre Celestial que si quiere cambiar de opinión, Él está dispuesto, pero que no considere en el fondo lo que Él desea, lo que su voluntad desea en ese momento, que es no pasar por ese momento difícil, por esas horas difíciles. Finalmente le dice que se haga la voluntad del Padre y no la de Él. Sudó, fíjate, gotas de sangre en su estrés máximo. Y eso se llama hematohidrosis. Y según la ciencia médica, esto es posible de ver, pero solo en situaciones de extremo estrés. De tal manera que los vasos sanguíneos se rompen espontáneamente por el estrés al que está sometido el ser humano. Ese era el nivel de angustia que tenía Cristo antes de ir a la cruz, como hombre que era también. Lucas capítulo 22, versículo 44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Grandes gotas de sangre. Esto no era una cosa pequeña. Su sudor era tremendo. Estaba en agonía. ¿Y qué hacía? Oraba. La oración. Jesús nos enseña que debemos orar intensamente y aún más intensamente si nuestro sufrimiento, nuestra aflicción, nuestra agonía, nuestra indecisión tal vez, se hace más fuerte. Jesús, fíjate que podría haber desistido, pero frente al gran problema que se acercaba, decidió beber la copa amarga que le daba el Padre Celestial y hacer la voluntad del Padre y no la suya como hombre. Lucas capítulo 22, versículos 45 y 46 dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y esa también es una palabra que nos sirve hoy día. No te duermas. No te duermas en tu tristeza. No te duermas por tus problemas. Ora cuando entréis en tentación. Ora para que no entréis en tentación. Para que no entréis en la tentación de no querer hacer la voluntad de Dios. Para que no entréis en la tentación de querer hacer tu propia voluntad, que es completamente opuesta a la voluntad de Dios. Jesucristo se refiere
a no caer en la tentación de cada uno, querer hacer lo suyo propio, lo fácil, y de paso no hacer la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios en ti, hermano, es lo primordial. Y para ello debes rendirte a Él, sencillamente rendirte. Juan en el capítulo 16, versículo 33, dijo Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Él nos advirtió para que estemos preparados de lo que cada uno puede llegar a sufrir por enfrentar a este mundo, en contraposición a la voluntad de Dios. Y la oración fue la mejor herramienta usada por Cristo para tomar su mejor decisión. ¿Quieres tener paz? Busca la paz de Dios, esa es la verdadera. En el mundo tendréis aflicción. Es verdad. Cada uno de nosotros ha pasado por esas aflicciones. Y vamos a pasar por otras más. Pero debemos seguir confiando porque Jesús ha vencido al mundo. Debemos seguir tomando esta mejor decisión. Y esta mejor decisión se toma si aún estando en agonía, seguimos orando más intensamente. La oración fue la mejor herramienta usada por Cristo. Y es lo que Él nos recomienda en un momento difícil. Una oración en donde nos rendimos a Dios. Donde tú puedes decirle: a ti me rindo, Señor. Haz tu voluntad en mí. Que se haga tu voluntad y no la mía. Líbrame de esta tentación. Sácame de estas ideas que me tratan de apartar de ti. Llévame a realmente hacer tu voluntad. Llegó el momento, tal vez en tu vida, en que te des cuenta que tú solito no puedes. O que en esta situación en particular que te aflige, no puedes. Ríndete al Señor. Ríndete a tu Dios. Toma la mejor decisión. Cristo, única esperanza. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. En mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 12 de la serie Cristo, Única Esperanza, titulado La Mejor Decisión. Cuando estamos en la disyuntiva de obedecer las instrucciones divinas en cuanto al trabajo evangelístico, a lo que el pastor de la iglesia nos está indicando, o al trabajo que nosotros sentimos en nuestro corazón que debemos hacer, o desobedecer a ello y arrancarnos de la iglesia y dejar de congregarnos o sencillamente no hacer al trabajo, en el fondo es como estuviéramos pensando que podemos arrancar o huir de la presencia de Dios. ¿Dónde huirás de la presencia de Dios? Si Él está en todo lugar, Él es un Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Vamos a revisar brevemente el problema que tuvo Jonás. Hacer la voluntad de Dios versus tratar de huir de lo que Dios le había indicado que hiciera. Jonás capítulo 1 versículo 2 dice que Dios le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esta es la orden que le da Dios a Jonás, este profeta que nos enseña tanto con este libro pequeñito que está ahí en la Escritura. Jonás fue confrontado a hacer algo que no quería. Dios le pidió algo que sobrepasaba sus límites intelectuales, sus límites naturales como profeta judío. Dios le dijo que debía ir a Nínive, una ciudad ubicada en Asiria, el actual país Irak. Una lejana ciudad, no judía, de unos 120.000 habitantes. Muchas veces enemiga de los judíos, que no conocían la palabra de Dios, y tenía que ir a predicarle a que se arrepintieran de sus pecados. Entonces, frente a esto, Jonás decidió ir en la dirección opuesta. No quiso, como judío, ir a predicarle a un pueblo gentil. No quiso ir a esta ciudad que había sido enemiga de ellos. Y se fue en la dirección opuesta. Dice que en Jonás capítulo 1 versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió al puerto de Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia de Jehová. Toma muchas decisiones. Decide ir en contra de la voluntad de Dios. Se va a una ciudad, espera una nave, toma la decisión, compra su pasaje. Después que tiene el pasaje todavía podría arrepentirse de no ir y se sube a la nave, toma otra decisión en el mismo sentido, tratando de huir de la presencia de Jehová. El Salmo 139:7 dice claramente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Pero fíjate que cuando ocurrió después esta tormenta en alta mar, donde los marineros empezaron a preguntarse, echando suerte, quién era el culpable de todo de esta tormenta que estaba haciendo peligro de naufragio, finalmente Jonás reconoce su responsabilidad y él se ofreció en sacrificio para calmar la tormenta de alta mar que Dios había provocado. Jonás se ofreció en sacrificio y fue lanzado por los marineros al mar. Y Dios, fíjate que le salvó proveyendo un gran pez que lo tragó y lo libró de morir ahogado. Jonás, al tercer día de estar en el pez, oró, fíjate, agradeciendo a Dios por haber sido salvado. Y el Señor hizo que el pez lo vomitara en tierra. Después de esta maravillosa oración de Jonás dando gracias a Dios por haberlo salvado de la muerte, proveyendo este pez, y él estaba dentro aún del gran pez. Y Jonás 2:10 dice que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En este ejemplo, hermano, vemos cómo cualquier persona o pueblo del mundo, aunque no sea judío, está intelectual y espiritualmente preparado para conocer lo bueno y lo malo, para conocer la perfecta voluntad de Dios y darse cuenta
qué es lo agradable y qué es lo desagradable a Dios, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y está también capacitado para arrepentirse ante Dios. Fíjate que Jonás, dice la palabra, no usó de milagros ni prodigios, ni dijo yo soy profeta de Dios y fue a esto y fue a esto otro. No, sencillamente predicó lo que Dios le dijo, que este pueblo debía arrepentirse por la maldad que había. Jonás en el capítulo 3, versículos 4 y 5, dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era su mensaje más principal. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, e incluso después hasta el rey ordenó todo esto. Jonás, fíjate que no usó señales ni milagros para que le creyeran que venía como profeta de Dios. Sencillamente predicó los futuros juicios de Dios si no se arrepentían de su mal proceder. Así que, hermanos, si Dios te encomienda algo y tú nunca has hecho ningún milagro de ningún tipo, no has sanado a un enfermo, no has liberado a un demonio, no has hecho nada sobrenatural, tranquilo. Recuerda que Jonás solo predicó un hecho futuro que ocurriría. Así como nosotros predicamos el Evangelio y hablamos de Cristo, de que debemos arrepentirnos, que hay vida eterna, que hay un hecho futuro, que hay un juicio, que seremos salvados de ese juicio, y la gente cree. Si Dios te ha encomendado algo y estás en problemas en cuanto a obedecer o a hacer algo que te parece descabellado, que no te sientes capacitado, que no tienes las habilidades, que no eres un profeta de Dios que predica cuestiones que a todos sorprende, créele al Señor. Si Él te envía, anda. Si Él lo ha decidido así y te ha puesto en cierto camino, obedécele al Señor. No necesitas usar de nada mágico. No existe la magia en el Evangelio. Pero si de repente quisieras que ocurriera un milagro para tal vez alguien que tú le hablas del Señor creyera la palabra que tú hablas, no te preocupes por eso. Dios se encarga de hacer entender esos corazones. El tema es, si Dios te envía, ¿irás o no irás? ¿Qué decisión tomarás? ¿Le creerás a Dios o no le creerás? ¿Harás la voluntad de Dios o harás tu propia voluntad de estar tranquilo en tu hogar, más relajadito? Siempre hay cosas que hacer en la casa. Siempre hay excusa. Todos. Yo también tengo hoy día una excusa. Podría estar haciendo otra cosa que estar grabando este audio. Siempre tenemos otras cuestiones que pueden ser útiles para nosotros mismos o para los seres que nosotros amamos. El tema es si le obedeces a Dios. ¿Cuál será tu mejor decisión? Si Él te envía, ¿irás? Señor, hemos estado en tu presencia y te hemos dicho en esta noche que nos llenes. Tenemos deseos de ser llenados de ti, Señor. El deseo de nuestro corazón es poder llevar, Señor, lo que tú has puesto en nosotros a todas las naciones
y a todos los pueblos. Señor, estamos respondiéndote en esta noche. Después de llenarnos tú, ahora nosotros te decimos a ti, Señor, con todo el corazón: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Díselo al Señor, viene aquí. Ven aquí, yo iré, Señor. Ven aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Ven aquí, yo iré, Señor. Ven aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Oh, levanta tu voz y dile una vez más: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Aleluya, aleluya. Aquí estamos, Señor. Nosotros iremos. Aleluya. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 12 de la serie Cristo, Única Esperanza, titulado La Mejor Decisión. Tu problema puede ser tus deseos de placer íntimo. Tu problema puede ser el huir o querer huir de la voluntad de Dios y no hacer lo que Dios te ha encomendado. Tal vez tu problema puede ser que estás encontrando más entretenido las cosas que te ofrece el mundo que las cosas que te ofrece el camino el cual has tomado, que es el camino de Cristo. Tal vez los amigos que hay en el mundo son más entretenidos que los amigos que has encontrado en la iglesia. Tal vez tienes un problema de autoestima con respecto al Evangelio y crees que no estás capacitado porque no tienes los dones adecuados
para realizar el trabajo que se te ha encomendado. Tal vez tu problema es que no quieres hablarle o ir a ese lugar que, según tu entender, no es buena idea, o hay gente que a ti no te cae bien, etc. Tu problema pueden ser tus deseos de placer íntimo o bien el obedecer a Dios y hacer su voluntad en tu vida personal o como integrante del cuerpo de Cristo. Cada día nos vemos enfrentados a decisiones que debemos hacer. Los problemas del diario vivir los podemos manejar como cualquier ser humano o mirando a Cristo como única y correcta esperanza de elegir lo mejor. Obedezcamos entonces sus enseñanzas y cuando lo hacemos, lo estamos eligiendo como nuestra mejor solución a nuestros problemas. Cristo nos enseña a vivir en pobreza o en abundancia. Nos enseña también y está con nosotros a pasar por buenas o difíciles experiencias. Lo importante es que se cumple lo que Él prometió, estar con nosotros para ayudarnos cada día. Y tu obligación también es llenarte del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y si estás en agonía, acudir a la oración. Si estás en una gran prueba, orar más intensamente. Si estás en una situación de que vas camino al pecado, apartarte de ese camino y dejar de tropezar. Cristo prometió estar con nosotros. Dice la palabra ahí en Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso que nosotros no podemos muchas veces contarle, transmitirle. Nuestra vivencia interna, lo que significa que el Señor esté con nosotros, que nos da paz, nos da confianza, que sentimos su presencia, que nos responde, que nos habla a nuestra mente. Ese espíritu que el mundo no puede ver. Ni nadie puede comprar, ni con la mayor cantidad de dinero. Ese espíritu que está en nosotros, que el mundo no puede recibir porque tiene que haber arrepentimiento y fe creyendo en Cristo para que alguien le pueda recibir. Y el mundo hoy no se arrepiente de lo que hace. De hecho, camina cada vez más hacia el despeñadero. Y no puede verle, y no quiere verle, ni quiere conocerle. No desea conocerle. Si deseara conocerle el mundo, habrían clases bíblicas en todos los colegios y las universidades, y sería lo más importante en las escuelas y en las universidades conocer a Dios. Verle, aprender a verle, preparar al ser humano para la vida venidera. Pero no es así. Pero este evangelio que ha llegado a tu vida, que le permite que le conozcas, hoy día también te trae paz, te trae compañía, pues dice la palabra que el Espíritu mora en vosotros y está con vosotros. El mundo tal vez se reirá de ti, se reirá de tus creencias, incluso la forma de conducir tu vida ahora. Y como decíamos, tus antiguas amistades no aceptarán o incluso murmurarán acerca del camino en el cual hoy día andas. Juan el capítulo 15, versículo 18, Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que si se burlan de ti o dicen cosas que son mentira, tranquilo. A Jesús, a Dios manifestado en carne, se burlaron de él.
Y hoy día el mundo le aborrece. Y lo aborreció antes que a nosotros que aún no habíamos nacido. Vivimos, hermano, en un mundo malo, que en apariencia está cada día más desarrollado y mejor, en apariencia. Pero ese desarrollo no lo podemos llevar a la tumba. Y no nos sirve más allá. Un mundo mejor es solo una utopía si no aparece Cristo en el primer lugar como única esperanza. Una mejor educación para nuestros hijos si no aparece Cristo en el primer lugar, no es la mejor educación para nuestros hijos. La mejor educación para tus hijos la encuentras en la iglesia, en la escuela dominical, que es gratis. Ahí tus hijos recibirán la mejor educación. La mejor educación para los adultos, los estudios bíblicos también. Y las escuelas dominicales para adultos. Como ya sabes, hermano, vendrán aflicciones y problemas a tu vida que deberás solucionar adecuadamente. Y siempre habrá cosas entretenidas. Habrá siempre posibilidad de ganar más dinero. Pero ocúpate en tener a Cristo en tu corazón cada día. En ocupar tiempo para el Señor. Ocúpate en vivir en Cristo. Vivir en sus caminos. Vivir en su camino, en el camino trazado para su iglesia. Para no fallar. Busca la perfección. Sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, dijo Jesús. No te conformes con ser mediocre, con ser un cristiano a medias, mediocre, tibio, que se conforma con poco, o que vive de sus recuerdos. No, hoy, mañana, ¿cuál es el plan? Busca la perfección siendo luz en medio de un mundo impío que no quiere hacer la voluntad de Dios, que no le quiere recibir, no le puede recibir porque no le ve y ni le conoce, ni tampoco le considera para nada. Tú, en cambio, toma mejores decisiones. Haz el trabajo que el Señor te ha encomendado y no trates de huir de su presencia. No te apartes nunca de su camino. Filipenses 2, versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación, maligna y perversa, la cual no puedes arreglar, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero a pesar de ser esta generación maligna y perversa y tú estar metido en medio de ella, te mantienes sin mancha, irreprensible, sencillo, siendo luz en el mundo, iluminando a otros, mostrándole el camino, que es Cristo, única esperanza, la mejor decisión que puede tomar un ser humano que ha pisado esta tierra. Si estás cansado de tanta maldad, en este mundo tú vives sin paz. Tienes problemas y luchas aquí, no sabes qué hacer ni a quién recurrir. Hay una solución, acude a Cristo. Cristo es la mejor solución, te ofrece una vida mejor. Confía en Él, pues
pues Él te quiere ayudar. Cristo es la mejor solución, entrégate a Él sin temor, tendrás alegría y gozo en tu corazón. Ahora decido entregarme a Jesús, sé que me acepta tal como soy. Mi vida pasada atrás ya quedó, comienzo a vivir una vida mejor. Desde que me entregué a Cristo mi Salvador, Cristo es la mejor solución, te ofrece una vida mejor. Confía en Él, pues Él te quiere ayudar. Cristo es la mejor solución, entrégate a Él sin temor, tendrás alegría y gozo en tu corazón. Tendrás alegría y gozo en tu corazón.